Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Bosch, soy parte del equipo comercial de Complif. En esta oportunidad quería hacerles un breve video mostrándoles nuestro módulo de onboarding digital, específicamente para personas jurídicas, que es donde mayores complejidades se encuentran. Vamos a repasar un poco todo lo que sería el flujo de carga de datos y documentación y posteriormente vamos a ver cómo interactúa esa documentación con nuestra solución de OCR. Así que en primera instancia, ya dentro del flujo, lo que nos pide es un correo electrónico. Esto lo que permite es guardar la apertura para revisitarla posteriormente por quien la esté cargando. Acá lo que va a suceder es que me voy a tener que validar con un token de autenticación. Cada vez que quiera loguearme nuevamente a este flujo de apertura, me va a volver a mandar un token. Y en este caso ya estamos dentro de lo que es el portal de usuario. No tengo nada en este entorno demostrativo, por lo que vamos a ir a abrir nueva cuenta jurídica, como dijimos al principio. ¿Qué es lo primero que nos pide? La empresa en cuestión. ¿Cuál es la empresa en cuestión? Vamos a utilizar Raprotec SRL como ejemplo y vamos a ver cómo nuestra integración con AFIP ya directamente nos precompleta prácticamente todos los campos, salvo un par que son más de índole personal o de quien está completando el flujo. Y vamos a chequear estas dos declaraciones juradas que podrían no estar. Obviamente todo este tipo de consultas o campos son 100% customizables. Y vamos a avanzar a la siguiente etapa, que sería la de representantes. Al igual que hicimos con Raprotec, en este caso vamos a cargar un número de documento. Y vamos a ver cómo AFIP ya directamente trae todos los campos precompletados. Acá nuevamente algunos datitos extra. Otra vez una declaración jurada y tipo de representación, vamos a poner representante legal de firma individual. Bien, ahora vamos a ir con la estructura societaria y vamos a hacer una estructura un poquito más compleja. Vamos a poner una persona humana con un número de quit y vamos a poner una persona jurídica para hacer el ejercicio un poquito más complejo. En este caso vamos a cargar a Celery Holding con otro 30% de participación y vamos a agregar los accionistas, que van a ser dos personas humanas. Vamos a poner a Lucas nuevamente con un 50% de participación y vamos a poner a otra persona humana, que en este caso va a ser Matías, con otro 50% de participación. Acá, como podemos ver, el flujo nos muestra cómo queda la estructura societaria, simplemente para evitar, digamos, cualquier tipo de error, cómo queda la composición en términos de porcentuales y demás. Le vamos a dar confirmar y ya está prácticamente terminado el flujo de apertura. Vamos a simplemente completar algunos datitos extra de las personas humanas últimas que agregamos. También para Matías. Vamos a completar un posible cuestionario de solicitud de productos. Esto podría ser tranquilamente otra cosa, lógicamente. Y ya leyendo los términos y condiciones y aceptando las políticas de privacidad y demás, podemos solicitar la apertura. Acá se chequean los datos, confirmar y ya pasamos a lo que es la carga de documentación y validación de identidad. En este caso nos pide el último balance certificado. Vamos a subir el balance de Raprotec. Y vamos a subir también el estatuto de Raprotec, que va a quedar cargado en un segundo. Esto lógicamente es customizable por el cliente. Si se quisieran pedir más o menos documentos, se puede hacer. Y acá también se podría hacer un flujo de validación de identidad en donde se pide una selfie, el documento per se y no mucho más. Ahora vamos a el back office de la plataforma para ver cómo interactúa la documentación cargada en este flujo con nuestra solución de OCR. Bien, y acá continuando un poco con la apertura de Raprotec SRL, vamos a ingresar y vamos a ir directamente a los documentos que se nos solicitaron oportunamente. Acá vemos el estatuto y el balance y vemos que ambos se encuentran ya aprobados, y esto es porque básicamente OCR pudo validar los datos de cada documento y compararlos contra lo oportunamente declarado en la apertura. Entonces, del lado izquierdo vemos el documento en sí, del lado derecho vemos el resultado de OCR y vemos cómo ya se extrajo razón social, Raprotec SRL, fecha de constitución, objeto de la compañía,
estructura de administración, accionistas, etc. Lo mismo podría pasar con el balance, en donde ya directamente OCR también extrajo número de quit, razón social, número de inscripción en registro público, cuotas sociales, certificaciones, si el documento las tuviera, estado de situación patrimonial, lógicamente, y cuadro de resultados. Todo lo que cualquier persona podría querer ver de un balance directamente ya está extraído por OCR. Acá la idea un poco era mostrarles la vinculación de la solución que tenemos de OCR con el flujo de onboarding para personas jurídicas, que por lo general suelen ser las más complejas en términos de información y documentación. Muchísimas gracias.